Cuéntanos un poquito de qué nos espera en la actividad. Vemos que en cada parroquia hay un carisma, hay un grupo de teatro, hay un coro buenísimo. ¿Qué tal si reunimos en un solo foro a todos esos grupos y los invitamos a todos? Yo recuerdo que todo cambió cuando un día en la iglesia yo estaba orando al Señor. Caray, pero Pablo se escribió cartas. Déjame no solamente ahora leer lo que escribió Pablo, sino quién era Pablo y por qué escribió a los Corintios, por qué escribió a los Romanos, por qué esta Biblia está organizada de esta manera. ¿Cómo conoces tú a tu esposa? Cuando ocurren esos fracasos y esas situaciones, hay que preguntarse no por qué, sino para qué. Saludos a todos y seguimos con los encuentros. Y el encuentro de hoy tiene una particularidad muy especial. Tenemos al fundador de Jesús Rock, Linder Paulino, y es una actividad que marca para que la gente tenga una oportunidad más para encontrarse con el Señor. Porque el Señor siempre nos espera. Y así como lo he esperado a Él, que hablaremos un poquito de su vida, hablaremos de cómo se ha encontrado con nuestra iglesia. Así que gracias por la invitación, Linder, y un placer tenerte en el programa. Bueno, pues para mí es un honor y toda una satisfacción estar aquí, compartir con usted y con tu audiencia. Positivo, positivo. Muchas gracias. Linder, decir, antes de comenzar la entrevista, que la actividad es Jesús Rock, es el 4 de julio en el Colegio Calazán a las 5 de la tarde. Así es, no se lo pierdan. Antes de empezar, cuéntanos un poquito de qué nos espera en la actividad. Y ya más adelante en la entrevista hablamos en desarrollo. Sí, bueno, pues es una actividad imperdible porque el Festival Jesus Rocks ya es una tradición, es un concierto que se realiza desde el año 2009. Esta es una de las versiones más interesantes porque nos visitará una artista que se llama Verónica Sanfilippo por primera vez desde Argentina. Entonces, sí, nos la mandó Messi, la señora Verónica. Entonces, va a compartir con otros artistas nacionales, Fuente de Gracia, Lisbeth Zapata, entre otros. Entonces, es una noche de adoración, pero también de intención, porque vamos a estar reuniendo fondos por la obra Hope for Autism, Esperanza para el Autismo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas familias tienen miembros con integrantes autistas que pasan necesidad económica y necesidad inmaterial desde el punto de vista de negación, de rechazo, de incomprensión. Entonces, caray, nosotros como sociedad no podemos dejar a esas personas detrás, no podemos aislarlas, no podemos ignorarlas. Así que nosotros tenemos que hacer algo. Como cristianos, como creyentes, nos toca sensibilizarnos con esas familias. Así que, ¿qué vamos a hacer? Orar por ellas y apoyarles económicamente en lo que podamos. Las medicinas son caras, los tratamientos son difíciles, así que vamos a estar apoyándoles. Así que es una noche para encontrarse con el Señor a través de la música, el arte, la danza, el teatro y también colaborar al mismo tiempo con una causa importante. Excelente, excelente. Linder, y a veces uno ve los proyectos, pero a veces no conoce las caras. Sí. ¿Quién es Linder Paulino? Bueno, qué buena pregunta. Mira, gloria a Dios. Yo soy un joven típico católico desde el punto de vista de que cuando nací, ya mi familia estaba en la iglesia católica y me llevaron desde chiquitico. Yo soy el católico desde chiquitico. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando yo tenía 15 años, yo todavía era ese católico por obligación. Ese católico que llevan agarrado de la mano a la iglesia, le dice, usted se sienta ahí, toca misa, pero ¿a qué hora se acaba esto? Toca misa, siéntese, escuche, sin entender nada, sin disfrutar nada. Entonces, yo recuerdo que todo cambió cuando un día en la iglesia yo estaba orando al Señor por unos pecados que había cometido. Yo sé que eran fuertes, pero honestamente ya no me recuerdo de cuáles eran esos pecados. Pero yo recuerdo que en ese momento eran fuertes para mí.
Y digo que no me recuerdo honestamente porque creo que es parte del milagro. Cómo el Señor hizo que yo olvidara el pecado, de verdad. O sea, lo olvidé. Porque, ¿qué ocurrió? Que yo estaba orándole al Señor y yo le decía, mira, Señor, cuando yo ofendo a mi mamá, yo friego. Si la ofensa es muy fuerte, yo lavo el baño. Pero, ¿cómo te redimo a ti? ¿Cómo me reivindico contigo? ¿Cómo me puedo disculpar contigo? Tú que estás allá en el cielo, ¿qué hago? Porque sé que te he ofendido, ¿qué hago? Oye, como 2 semanas después, vino un muchacho entre toda la iglesia llena, y vino específicamente donde mí, y me dijo, ¿quieres servir en el altar? Oye, ¿quieres servir en el altar? Yo miré hacia arriba a ese muchacho y dije, wow, Señor, qué directa. Qué respuesta tan rápida. Qué directa, porque no fue un anuncio en la iglesia general. Señores, lo que quieran servir en el altar. No. El joven vino donde mí. Así que yo me paré en ese momento como se pararon los apóstoles, como cuando llamó a Pedro. Dijo, ven, deja las redes. Señores, yo me paré así mismo, lanzado sin saber a dónde iba, y le dije, sí, me paré. Y desde ese día soy servidor del altar. Hoy yo tengo 44 años. Eso fue cuando yo tenía 15 años. Es decir, que el año que viene voy a cumplir 30 años sirviendo en el altar. Entonces, así nací yo como cristiano verdadero, porque eso me dio la oportunidad entonces de entender la palabra, de interesarme por la liturgia, conocer por qué cada cosa. O sea, yo iba a la iglesia y me sentaba ahí. Pero ahora, ya que yo pertenecía al servicio, al ministerio de liturgia, pues entonces ya yo tenía que saber que después de la primera lectura va un salmo, después del salmo va un... ¿Entiendes? O sea, yo tenía que entrenarme en eso. ¿Y cómo te cambió el chip, la vida? Es un adolescente de 15 años que quiere ya como despegar, Sí. de conocer. ¿Cuál fue ese cambio de dirección? ¿Qué dejaste de hacer? Que pudieras contar qué dejaste de hacer, qué dejaste de frecuentar a este cambio de vida, porque es un cambio de dirección, es como un punto de inflexión en tu vida a partir de los 15 años. Sí, mira, fue todo un proceso. Digamos, en ese día yo subí y te cuento que yo todo lo hacía mal al principio. O sea, el joven me decía, el que me invitó, que se llama Roberto Guerrero, me decía, trae el agua. Y yo siempre traía el agua incorrecta. Si era el lavatorio, yo llevaba una vinajera. Es decir, con eso te quiero decir que yo no entendí todo de inmediato, sino que pasó un tiempo, pasaron años en los que yo fui descubriendo todo poco a poco. Pero ¿qué dejé para responder tu pregunta? Bueno, yo diría que lo primero que dejé fue la vagancia. Porque yo iba por obligación y no me interesaba. A partir de ahí comencé a interesarme, comencé a decir, caray, déjame yo comenzar a leer la Biblia, por ejemplo, algo que yo no hacía. Entonces, no, déjame comenzar a leer los evangelios y déjame comenzar a interesarme por Pablo. Caray, pero Pablo se escribió cartas. Déjame no solamente ahora leer lo que escribió Pablo, sino quién era Pablo y por qué escribió a los Corintios, por qué escribió a los Romanos, por qué esta Biblia está organizada de esta manera, por qué comienza después de los evangelios por Hechos y después por Romanos y tal. O sea, ya eso comenzó a despertar todo un universo de inquietudes, exacto, que se fueron satisfaciendo. Y vamos, eso te va llenando y te va haciendo comprender la vida, ¿ves? Y comienza a cobrar sentido todo eso que ya yo sentía de alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando niño, recuerdo que fui a la casa de la Anunciación, entré y sentí una presencia, siendo niño. Decía, ¿y qué es esto? Bueno, no lo entendía. A partir de ahí ya sí comencé a entenderlo. Y sí comencé a entender que el pecado no es la vía. Y sí comencé entonces a trabajarme. Y todavía me sigo trabajando. ¿Y tu familia cómo lo fue digiriendo? Este muchacho vago, que no, Sí. que lo llevaban ya como a regañadientes,
¿Cómo lo Sí. fueron? Bueno, mira, todo Y el si mérito tus para... hermanos o Ajá. hermanas, si tiene, cómo, si eran de la misma edad, cómo también lo vieron. Y tus amigos, porque va trabajando en el silencio ese cambio de dirección. A veces la gente no dice nada, pero observa. Sí, Y va viendo y va diciendo, pero ven acá, pero sí. Linder ya no viene, o Linder ya no responde, o Linder esto. Bueno, dos puntos sobre ese cuestionamiento. Número uno, todo el mérito a mi mamá, que yo la veo como una Mónica, ¿no? Una Santa Mónica con San Agustín. Es decir, yo ya te dije que comencé a descubrir verdaderamente a los 15 años, eso es tarde, digamos, para una persona que desde niño, desde bebé, estaba en la iglesia. Eso te dice que a los 11 años yo era terrible, no quería ir a los 12, a los 13, a los 14. Sin embargo, ella perseveró como Santa Mónica, orando y venga. Entonces, primer punto, cuando, digamos, ya yo iba por voluntad propia, entonces ya ella comenzó a decir, cumplí mi misión. Y dejó de ser una fe heredada, una fe propia. Ajá, ya, ella siempre dice desde ese entonces, oye, ya, me puedo morir tranquila. Pero dos, ¿cómo afectó a mis amigos? Positivamente. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes que predicar citando el versículo tal, sino que ellos que me veían ir voluntariamente a hacer una labor felizmente y con mucho orgullo y ser acogido allí, entonces quisieron ir también. Y mis verdaderos amigos son esos que he descubierto en la iglesia y que me han seguido en la iglesia. Es decir, vecinos que quizás también iban por obligación allí conmigo, pues entonces encontraron un grupo de oración, encontraron una banda de música, encontraron ahora desde un tiempo para acá entonces el festival Jesus Rocks, y entonces ya tú creas una hermandad y una atmósfera y un ambiente que ya es como el grano de mostaza, crece y tú ni te das cuenta cómo. Sí. Y cómo, a mí, tú entras a la iglesia, te dice ven a servir al altar, Sí. pero cómo tú te vas identificando con los grupos, que hay diversos carismas dentro de la iglesia, hay diferentes Sí, grupos. ¿Con cuál tú te identificaste en el momento? Dijiste, claro. bueno, están ahora Maús, está la Legión de María, no sé qué, los catecúmenos, lo que sea, lo que haya en la parroquia. ¿Cómo te identificaste Sí. con Mira, algún muy buena grupo dentro de la pregunta. iglesia? Yo comencé a servir a los 15 años. Porque cabe destacar que todo el mundo, cuando llega un nuevo a la iglesia, todos los grupos te quieren. Pero Sí. ya ten decisión tuya o el llamado que tengas de pertenecer a uno en particular. Pues mira cómo fue en mi caso. Yo tenía los 15 años, entonces, como cuando yo tenía ya 22, sigo sirviendo en el altar, el joven que me invitó se fue. Él se fue a estudiar para ser sacerdote y se fue a España. Okay. Yo me quedé solo, el único monaguillo en la iglesia, yo. ¿La parroquia? San Antonio de Padua, en Gascue, Distrito Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi párroco se murió. Viene otro párroco, Monseñor Benito Ángeles Fernández. Entonces, él me dice a mí, yo que ya tengo 7 años y ya me sé el servicio en el altar, él me dice cuando llega, me dice, tú vas a formar otro joven. Y me da un librito de cómo ser monaguillo. Me da ese librito. Yo pongo una cartulina en la iglesia, ¿quieres ser monaguillo? Se inscriben 16. Y comienzo a darle clases de lo que yo sé, de mi experiencia, ¿no? Yo no soy ningún especialista en liturgia ni nada, sino que tengo 7 años sirviendo ahí, algo sé. Y comienzo a formarles. Y entonces el sacerdote dice, vamos a proporcionarle una vestimenta, esta va a ser la vestimenta. Y contacta a una persona, nos preparamos las vestimentas y digamos que nos instituimos como monaguillos. Entonces, a partir de ahí yo digo, bueno, pues yo voy a seguir formando monaguillos. Y comencé a formar monaguillos. En la iglesia, entonces éramos como 30 monaguillos, pasados unos meses y quizá unos años. Entonces, así, un vicario que había allá, que se llamaba el padre Tony Canela, pues lo mudan de parroquia. Y él, en la nueva parroquia donde está, dice, yo no tengo monaguillos, ven y forma monaguillos aquí. Y yo, oh. Teníamos 30 monaguillos en la parroquia, me voy a esa otra parroquia a servir
que es una capilla, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el Manguito. Y entonces él pues nos invita a servir ahí. Y ahí dijimos, oye, pero podemos servir en otra parroquia. Y así comenzamos a servir en varias parroquias hasta llegar a 14 parroquias. Wow. Con N cantidad de monaguillos en todas las parroquias. Entonces, el festival pues nace precisamente de eso. Porque una vez nosotros dijimos, oye, pero vemos que en cada parroquia hay un carisma, hay un grupo de teatro, hay un coro buenísimo. ¿Qué tal si reunimos en un solo foro a todos esos grupos y los invitamos a todos? Así que el primer festival en el 2009 tenía como 9 bandas. Fue un Woodstock de adoración y de música. Duró como 4 horas. Ahí ya tenías, ¿qué edad? Yo, ¿qué edad tenía en el 2009? Bueno, déjame ver. Eso hace 13 años ya. 15, estamos en el 2016. 26, bueno. 17 años hace ya de eso. Sí. Pues imagínate, si tú me quitas los 14 que tengo ahora, 14, 40, como 28 años. Ahí, pero antes de llegar ahí, en ese cambio de dirección, ese cambio de vida, a partir de los 15, que ya va formando grupos, que va también formando más monaguillos, hay tentaciones. Sí. El demonio no le gusta lo que tú estás haciendo. Sí, claro. y buscará la manera de engatusarte para que te vaya de la iglesia, esté desconforme, sienta crisis. ¿Qué momento, hasta antes de llegar ahí, que te haya pasado, que tú confirmes también de verdad el llamado de Dios y que tú digas, Señor me quiere aquí, yo no... ¿Y cómo te ha ayudado a enfrentarlos? Porque la vida sigue fuera de la iglesia y el demonio también. ¿Cómo te ha ayudado a ti en tu vida en particular como hombre en tantas tentaciones que también tenemos como sociedad en el mundo, estar dentro de la iglesia? ¿Cómo ves la vida ya un muchacho joven, pero con la fe ya incrustada en ti? Sí, mira, buenísimo. Toda la vida he tenido muchas tentaciones y he caído en muchas tentaciones. He tenido quizás la buena suerte y la bendición, no la buena suerte, la bendición de que siempre ha habido algún momento en el cual, aunque yo esté abajo, he encontrado la gracia del Señor que me ha dicho, no pasa nada, estoy contigo. Recuerdo, por ejemplo, un retiro, Escoge, donde yo recuerdo que estaba llorando, llora. Y yo sentí el abrazo del Señor. Yo sentí el abrazo de, oye, no pasa nada. Yo sentí el abrazo de estoy contigo. He tenido también varias vigilias de Pentecostés donde yo recuerdo una vez, esto es un testimonio que para mí es evidencia concreta de que Cristo existe. Yo recuerdo una vigilia de Pentecostés, respondiendo a tu pregunta, donde yo fui, oye, porque el grupo iba, nos invitaron en el Loyola, y yo fui. Y entonces en el momento en que comienzan a orarle a las personas, oye, yo comencé a llorar y yo dije, Dios mío, pero es que estoy sintiendo esta presencia del Espíritu Santo. Y estoy sintiendo esta presencia y lloré como nunca. El año siguiente, dijimos, bueno, vamos a ir otra vez. Y yo dije, bueno, ya a mí jamás me va a pasar la experiencia que me pasó el año pasado, porque ya eso fue el año pasado. Eso pudo haber sido como un contexto. Sin embargo, volvió a tocarme el Señor de una manera igual. Entonces, con eso te quiero decir que a lo largo de mi trayectoria, de mi vida, he tenido muchos momentos donde he sentido la presencia, he sentido la afirmación. Entonces, sí, tú caes, pero tú siempre tienes como la bendición de que el Señor te dice, pero mira hacia adelante. Ok, esto no es para perfectos, esto es para persistentes. Y yo soy persistente con mi amor hacia ti. Entonces,
ahí ya no te falta nada. No te falta familia, no te faltan recursos, no te falta nada. El Señor no te pide nada. Entonces, sí, claro, he tenido tentaciones sexuales, he tenido tentaciones mundanas, he tenido tentaciones de mentiras, de todo, pero siempre ha vencido, digamos, la bendición del Señor de acogerme y de darme amor suficiente como para olvidar todo eso y dejar todo eso atrás. Y ahí cuando vas formando los grupos que te decías, que lo conglomeras a todos en una actividad, que de ahí nace Jesús Rock. Sí. Pero el nombre no salió en el momento. Tú dijiste, vamos a juntarlos. Ajá. Y ya, pero no había nombre todavía. Así es, se llamaba Festival IMC, que es la institución de los monaguillos de Cristo, el grupo de los servidores del altar. Entonces, como éramos nosotros los monaguillos que estábamos organizando eso, pues dijimos el Festival de la IMC. Pero en ese primer festival, mucha gente, cuando íbamos a los programas, cuando íbamos afuera de nuestra parroquia, entonces, ¿qué es la IMC? IMC, ¿qué es eso? Entonces, no era mercadológicamente aceptable, digamos, vendible. Entonces, el lema de ese primer festival era Festival IMC, Jesus Rocks. Entonces, el lema, el eslogan era que Jesús rockea. No es que es un festival de rock, siempre ha habido rock, pero no es eso. Es que es una expresión en inglés de que Jesús es lo mejor, de que Jesús es el top. Jesús rockea, Jesús es lo más grande. Entonces, alguien, me parece que fue Hansel Bosniak, dijo, bueno, pero cuando estábamos discutiendo ese tema, le tuvimos... De los fundadores. Tuvimos ese tema haciendo ya la retrospección de que no calaba el nombre. Entonces él dijo, oye, pero ¿por qué no le ponemos Jesus Rocks? Y ya. Entonces dijimos, sí, mira, pues Festival Jesus Rocks. Y a partir de ahí se llama así. ¿Y cómo le fue en la primera edición de Jesus Rock? ¿Qué tal la experiencia? ¿La convocatoria? Mira, siempre ha sido maravilloso. Siempre ha sido maravilloso, como las cosas del Señor. Y te voy a decir, ¿en qué sentido? Maravilloso. Económicamente, ese primer festival dejó pérdidas. Pero estábamos felices. Yo recuerdo que cuando terminamos, la gente me preguntaba, Linder, y entonces... estamos recogiendo y dijeron, Linder, pero entonces recaudamos algo. Es rentable. Porque y yo no, pero perfecto. Ese primer festival no fue por ninguna obra, sino simplemente fue reunir a la gente para alabar a Dios y reunir los grupos. Dejó pérdida, pero valía todo el dinero. ¿Por qué? Porque, caray, reunimos a toda esa gente querida. Toda esa gente cantó maravillosamente, fue muchísima gente que uno ni se imaginaba. Es decir, fue el de la iglesia y el que no es de la iglesia. Y oye, nos sentimos con la misión cumplida. Y tanto así que dijimos, el año que viene vamos de cabeza y vamos entonces a escoger una obra. Decir, oye, pero si recaudamos dinero, ¿qué tal si lo destinamos a una obra? Entonces, a partir del segundo ya comenzamos a dedicarlo a partir de una obra. Entonces, qué bonito porque ya era la adoración de siempre con la que iniciamos, pero también pensando en una causa. Eso de ora, labora, que decía San Benito, ¿no era? Oración y acción, que siempre me ha gustado. Y en el segundo año, ¿cómo va la vida entonces tuya? Vienen los eventos, vienen los haces, y ¿cómo conoces tú a tu esposa? ¿Cómo va entrando entonces otro milagro? La familia dentro de este hombre que se va encontrando a una edad temprana con el Señor, de que va teniendo carisma, de que se va donando dentro de la iglesia, poco a poco. ¿Cómo se encuentra con su amada? Sí. Mira, yo tuve muchas novias. Creo en el amor. Entonces yo tuve muchas novias. Yo tuve novias de mi profesión. Yo tuve novias en la iglesia. Yo tuve todo tipo de novias. Bellísimas. Ok.
Pero en un momento de mi vida yo estoy en una depresión muy fuerte. Una depresión porque una de esas novias me había dejado, se había ido con otro y eso me había afectado mi autoestima. Oye, ¿por qué se fue con otro? ¿Qué tenía él que no tenía yo? ¿Fallé? ¿En qué fallé? Uno comienza a pensar desde cuándo comenzó esa situación. Entonces eso te afecta. Y me afectó tanto que hasta en la vida laboral, en el trabajo, a mí me reubican porque yo no quería ni levantarme en la mañana. La depresión es así. Sí. Tú no quieres ni despertar, ni abrir los ojos. ¿Para qué? Tú no quieres nada. Entonces eso se comenzó a reflejar en mi trabajo, que no sabían de mi situación. Simplemente veían que no me estaba yendo bien en el trabajo y me mandan a otra unidad. Y en esa otra unidad, entonces, era una mesa como esta y nos sentábamos todos en las computadoras y la persona que está al lado es mi hoy esposa. Entonces, digo esto porque yo simplemente en ese entonces lloré y yo dije, Señor, mándame la persona que tú entiendes que va a ser mi compañera. No que sea la más bonita, no que sea la más nada, todo lo que aspira el mundo, ¿no? ¿Verdad? Sino mi complemento. Que sea de verdad mi pieza, esa pieza que tú sabes que me falta, tú que me conoces, tú que conoces el futuro que yo voy a tener, mándamela. Entonces me mandó allí. ¿Qué ocurre? Que yo comencé a notar cómo esta persona, que es una buena persona, comenzaba a interesarse en mis cosas, las cosas de la iglesia. Oye, tenemos una Semana Santa. Ah, ven, yo te ayudo. Ah, tenemos que hacer tal cosa. Mira, toma esta idea. Y yo dije, oye, pero ¿qué calidad tiene esta persona? Y comenzamos a salir y tal. Y recuerdo que le invité a una Semana Santa. Le dije, mira, si tú soportas esta Semana Santa con la Pascua Juvenil, exacto, imagínate, yo conducía el grupo de oración, conducía los monaguillos, era el encargado del Via Crucis viviente, es decir, actuado con romanos y qué sé yo qué, o sea, era un estrés enorme que uno vivía. Y yo dije, ven, y si tú vives esto y lo soportas, entonces tú vas a poder soportarme con toda la dinámica. Y ella terminó muerta de la risa. Asumió eso, mira, como el que ve llover. Y yo dije, tú eres la persona. Entonces, nada, nos casamos poco tiempo después. Nosotros duramos como un año de amores. Y nos casamos de una vez. Y ya tenemos 14 años de matrimonio. Ah, muy bien. Y 2 hijos. ¿Y qué tal te iba a ti en ese momento de depresión cuando uno va a la parroquia? Porque tú no dejaste de ir a la iglesia o dejaste de ir en ese nunca momento. Dejé de ir a la iglesia. Entonces, cuando tú estás así en esa depresión, que tú no entiendes nada, que tú estás como María Magdalena, ¿qué tal? Porque muchas veces le pasa a mucha gente que nos ve, Sí. de que puede estar en depresión y va a la iglesia y cree que debe de sentir algo para salir de la misma. Sí. Pero tú puedes dar testimonio de que lo mejor es no dejar de ir. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia teniendo la depresión, pero no faltando a la iglesia? Claro. Mira, estaba en un desierto, ¿no? Nosotros le llamamos ese desierto. Y yo he tenido mucho desierto. Mucho desierto. Ese no ha sido el único. Luego de ahí yo he vuelto a tener desierto. Pero sí, la iglesia me ayudó enormemente porque la obligación que yo tenía de, mira, si tú no vienes, la misa se va a hacer un desastre. Entonces tú tienes que venir y tú tienes que formar. Y yo veía a otros jóvenes que ya era mi responsabilidad, que yo decía, yo no puedo dejar a esos jóvenes. Eso es como unos cachorritos que tú lo ves ahí y tú dices, bueno, yo quiero dormirme, pero el cachorrito está pidiendo leche. Yo tengo que darle su alimento y tengo que sacar de abajo y no puedo dejarlo morir. Entonces, la iglesia siempre fue un pilar, un sostén
vital, diría yo, porque si tú enfrentas eso solo, si tú enfrentas esos desiertos con los recursos meramente humanos, entonces cualquier cosa puede pasar. Desde que tú te suicides, que a uno no le faltan ideas como esa cuando uno anda en una depresión, hasta que tú recurras a hacer tonterías. Entonces, digamos que la iglesia es lo que te mantiene centralizado, centrado, ¿no? Y te mantiene, oye, tranquilo, que todo va a pasar. Tranquilo que estamos aquí. Y te da también esas alegrías que te van guiando hacia el camino que tú necesitas para salir entonces de esa depresión. Yo conozco, por ejemplo, un compañero al que se le murió su mamá, por ejemplo. Ujú. Y él luego nos testimonió y nos dijo, tiempo después, nos dijo, mira, esa banda que nosotros teníamos, esa banda de música que nosotros teníamos y que él dirigía, esa banda fue mi salvación en ese momento de crisis, porque perder a mi mamá, que él vivía con ella y tal. Entonces, digo eso como comparación, porque es así. O sea, eh, la iglesia es la que te va dando ese aliento para tú soportar ese desierto, porque no es que llegan las fresas de una vez, no es que Ujú. llega la alegría de una vez, pero digamos te permite tener las herramientas para tú tolerar esos momentos, que son muy críticos. Y que todos, yo creo, tenemos y pasamos, porque a quién no se le muere a alguien, quién no Ujú. atraviesa por una pérdida, quién no sufre una desilusión, quién no sufre una frustración de cualquier tipo, profesional, académica, familiar. Entonces esas cosas ocurren. Y, y Cristo no es indiferente. Claro. Cristo no es indiferente para eso, es para el que nos ve. Que precisamente hoy una chica se lanzó al mar porque su madre había fallecido, la había muerto por tema de delincuencia. Y esta chica, 26 años, y se ha lanzado. Y aprovechar que tú lo mencionas de depresión y esto, de que Dios no es indiferente a su dolor. Uh-huh. Claro. Cristo siempre bajará a tus sufrimientos. Ha bajado a los míos, ha bajado al de Paulino y te ama. Y todo el que nos ve sienta siempre que tiene un padre que le ama, que no es indiferente a su sufrimiento, que está presente y que siempre va a querer lo mejor. Sienta siempre que mire al cielo. Uh-huh. Una de las cosas que uno tiene como gracia es que el cristiano tiene que mirar al cielo para salvarse, es Sí. decir, para pedir a ese auxilio. Y decía el lema del Papa León en España, alzad la mirada, Sí. que normalmente el que está en depresión, el que se siente solo, abandonado, tiene la mirada en el suelo, se Sí. siente en el piso. Y el Papa hace un llamado no solamente para España, sino para toda la iglesia, de alcemos la mirada, que Dios está ahí, Dios está cerca. Es que tengamos la necesidad y el hambre también, así como anhelamos las cosas del mundo, que también anhelemos este amor. Así es. Alguien dijo recientemente, cuando ocurren esos fracasos y esas situaciones, hay que preguntarse no por qué, sino para qué. O sea, y es así. Eh, Ahora, por ejemplo, esta causa que abraza la Fundación IMC a través del Festival Jesus Rocks, que es Esperanza para el Autismo, nace precisamente porque un matrimonio tiene una hija autista. Entonces, fíjate, si no tuvieran esa hija autista, ellos no estuvieran haciendo todo lo que están haciendo a favor de concientizar sobre el autismo, ayudar a familias que tienen miembros autistas, involucrarnos nosotros, por ejemplo, como iglesia y como festival en este tipo de causas. Entonces, todo tiene un porqué y mejora un para qué. Entonces, yo diría que asimismo, esa mirada, nosotros tenemos que fijarla allí. No es fácil, no es
agradable muchas veces, pero precisamente de ahí la importancia de la iglesia, de la comunidad, de la palabra, de las herramientas que te da la fe, Ujú. de tú irte a un santísimo y recibir esa presencia, de tú comulgar, de tú hacer tantas cosas que te permiten tú conectar, ¿no?, con eso que es más grande que todo lo que podamos concebir. Entonces ya eso cambia todo. Háblame de tu experiencia, ya que lo mencionaste, del Santísimo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Santísimo? Bueno, es una experiencia maravillosa porque, así como decía, hay diversos momentos y cada uno tiene su riqueza. Un grupo de oración tiene una bondad de que tú puedes compaginar, tú puedes cotejar, rebatir, discutir. La misa tiene el cuerpo de Cristo, tú lo puedes consumir. Tiene todo la misa, ¿no? Adoración, rezo, canto, lectura. Pero el momento frente a Jesús, pues es diferente porque hay una intimidad. Entonces ya ahí hay una introspección donde tú trasciendes prácticamente con Jesús. Y tú adorarle, tú admirarle, tú conectar con el Señor a través de tu oración, de tu diálogo, pues es inmenso. Por eso el Festival Jesus Rocks desde su primera edición siempre ha tenido el momento de la adoración, que es casi el 50% del festival. Porque eso es lo poderoso. Siempre nos hemos dado cuenta de eso, de que vienen bandas, Ujú. tú tienes una canción alegre y la gente brinca, En el momento, y es buenísimo, pero se acabó. cuando tú tienes esa adoración, entonces ahí comienzan esas lágrimas, esa conexión. Y siempre cuando tú preguntas al final, ¿qué fue lo que más te gustó del festival? La adoración. No, la ¿Tú adoración. tienes alguna experiencia sea de los primeros festivales o del último, que, que tú hayas dicho por ese caso, que se pueda contar, eh, aunque por todos vale la pena, pero uno en particular que tú dices, ya con ese valió la pena el festival de este año? Sí, claro. Hay muchos testimonios, sobre todo de personas que, como cada uno de nosotros, no conocían a Jesús y no habían sentido a Jesús y creían que la iglesia es para aburridos Sí. y que los grupos y los ministerios y los conciertos son una cuestión como para doñitas y tal. Entonces, cuando tú ves a personas de todo tipo, de todas las edades, conectando con el Señor, ya ese es un testimonio maravilloso, porque tú dices, wow, es que el Señor habla a todos a través de todos. Entonces, si todos estamos invitados a la cena del Señor, todos estamos convocados. Esto no es exclusivo del sacerdote tal o de la monjita tal, Ujú. sino que te llama a ti y tiene un propósito para ti, tiene un plan para ti. Entonces, siempre el festival deja esa bendición, digamos, de mucha gente que a partir de ahí, entonces, descubre una vocación. Esa es, digamos, la respuesta a tu pregunta. O sea, se acaba el Ujú. festival pasa, pero notamos cómo hay mucha gente que engancha con la obra a la que se dedica el festival y sigue trabajando en esa obra. Y ya, y no habla con nosotros, sino que Ujú, ujú. siguió trabajando y donando a esa obra tiempo, dinero, y también que comienza a entender que es acogido dentro de la iglesia y comienza a ocupar un ministerio dentro de la iglesia, ¿sabes? Entonces, el festival deja todas esas secuelas positivas. ¿Qué tanto también es un servicio el festival también para la iglesia? Para Sí, que la gente se encuentre con la iglesia y sienta la iglesia presente. sí. Eh, ¿Qué tanto también ha ayudado tu matrimonio por la iglesia a tu vida y qué tal tu experiencia del matrimonio por la iglesia? Y teniendo un noviazgo también cristiano, ya que muchos jóvenes van también a Jesús Rock
Sí. Tú puedes contar tu experiencia de tener un noviazgo cristiano. ¿Qué tal? Porque muchas Eso veces es va la fundamental. gente, van muchos jóvenes también a ver si encuentran una chica o un chico cristiano Ujú. dentro del evento. Eso es buenísimo porque esto no fuera posible sin el apoyo de la casa. O sea, mira, yo estoy aquí. ¿Y quién está con los hijos? Entonces, el festival ocupa mucho tiempo y las cosas de la iglesia, Sí. como un trabajo. Ujú. Un trabajo, o sea, tú tienes que tener esa comprensión y ese apoyo, ese involucramiento. O sea, mi esposa, que duerme mucho, se levanta los días que tenemos actividades, fácilmente a las 5 de la mañana, sin que yo tenga que empujarla, fulana, despiértate, sino comprometida con la causa. Entonces, si yo no tuviera esa comprensión desde la casa y lo que tuviera es una guerra en la casa y una contradicción en la casa, pues yo no hiciera esto porque entonces así no se puede. Todo tiene que ser de mutuo acuerdo y en comunión. Y ella, fruto de ese buen noviazgo, fue poco, pero fue bueno, porque fue intenso de inmediato. O sea, yo, como te dije, de una vez le dije, usted va para la Pascua, venga, queremos estar juntos, ven. Entonces, experimenta. Llegó la Semana Santa, vámonos para la Pascua. Y entonces, ok, vámonos para la Pascua. Entonces, ella vio desde el principio que esa era una misión que ya yo llevaba. Entonces, ella dijo, bueno, yo me monto ahí. Ella viene de un lugar también católico, estudiando en Bosco y tal. Entonces, digamos que se ha montado y ha sido fundamental. Hoy ya nosotros tenemos 2 hijos y yo hago el festival por ellos también, porque ellos lo ven. Entonces ellos ven lo que es levantarse temprano, lo que es ayudar en la iglesia, lo que es servir a cambio de nada. Sí. O sea, lo que es donarse, ¿no? Y yo sé que eso mañana va a redundar en un beneficio enorme. ¿En qué? No necesariamente en el Festival Jesus Rocks. Ahorita viven en Noruega. Sí. Pero allá yo sé que esa semilla va a dar su fruto. Porque lo han visto. No solamente que lo han escuchado, no, lo han visto. Saben lo que es levantarse temprano, lo que es cargar caja, lo que es mover silla, lo que es cargar botellones de algo y lo que es donar y donarse. Ser los últimos que uno se va, Ajá. ser de los últimos que se va dentro de la Y iglesia, feliz. cerrando la iglesia. Claro, y feliz. Y ver los amigos, y ver Sí. que van a tu casa, y ver que somos hermanos, que nos queremos, y entonces, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Sí. Eso es maravilloso. Si la gente supiera el regalo que da eso dentro de la iglesia. Sí. Yo le decía, y disculpa que te interrumpa, a los amigos cuando estábamos en los 20 años bajitos y comenzamos todo esto, que salíamos en el vehículo y tal, sin beber un trago, sin nada, sin fumar, nada, digamos, simplemente compartiendo, escuchando música y yendo a la Pascua y todo. Y decía, señores, pero es que no necesitamos droga. Es que yo no sé por qué la gente se mete en la droga, porque es que en la droga y en los vicios y en las cosas mundanas y el desequilibrio que todos conocemos. Yo no entiendo por qué, porque es que nosotros no podemos ser más felices. Nosotros no podemos gozar más, no podemos reírnos más, no podemos comer más, no podemos visitar más playa, más todo. O sea, nosotros no la gozamos todas. Nosotros hacemos tantas cosas maravillosas y no tenemos que gastar dinero ni nada. Con el solo hecho de estar juntos y hacer una dinámica en una iglesia y tú sentirte apoyado y tú sentirte abrazado y tú sentirte comprendido y no sentirte solo. ¡Wow! Sin clases sociales. Eso es maravilloso. Sin clases sociales, postura, exacto. sin... Porque ahí en la iglesia... Porque en la iglesia tenemos hermanos que uno no elige. Claro. Que y luego tú descubres que fulano vive en un cuchitrilo, que fulano vive en una mansión, pero eso es indiferente. Y eso es indiferente. Dios que nos lo regala.
que son los hermanos, no es que tú lo elijas, porque a un amigo tú lo puedes elegir. Bueno, yo puedo ser amigo de este en la universidad, yo en la calle, pero en la iglesia son personas que Cristo ha llamado Sí, en sus realidades, en sus sufrimientos que también que no ve tiene y que Dios también te llama a ti, que Dios te sí, espera a ti también. Entonces, son hermanos que Dios nos regala también para nuestra historia de salvación, para nosotros encontrarnos también con Él y verlo a Él también como Dios le va arreglando la vida a ellos. La gente piensa que como que la vida de uno cambia de la noche a la mañana y como que claro. uno no peca más. Pero uno dentro de esa dinámica, también la iglesia no nos expulsa, no nos bota, sino que nos abraza, que Sí, nos, que nos mima, no por ser profesionales pecadores, sino por amor. claro, nos acoge, nos comprende, porque todos, desde el Papa hasta el que acaba de nacer, somos pecadores y estamos aquí sin un manual, en el sentido de que nacemos y la iglesia nos va guiando, nos va acompañando, pero vamos fallando. Y la buena noticia es que nos acoge, siempre nos Sí. acoge. Y eso digamos que es lo más importante. Mi hijo, mi primer hijo se llama Liam David y tiene el nombre David precisamente por eso, porque David fue un pecador, pero fue un pecador que supo identificar que a pesar de ser un pecador, Jesús, Dios, nunca lo iba a abandonar, ¿no? Y, y, y se reivindicó, ¿no? O sea, se humilló, se postró al Señor y pidió perdón y volvió a encontrarse con el Señor. Entonces, le puse ese nombre para que no lo olvide, precisamente por eso que tú dices. Es decir, pecar, claro, el que sale a la calle, claro que va a pecar, claro que se va a equivocar, claro que va a decir un San Antonio, Ujú. claro que se va a confundir, claro que, ok, todo eso, pero lo que nunca podemos olvidar es que el Señor nos perdona, es que el Señor nos acoge, es que el Señor nos ama, es que el Señor nos comprende, es que el Señor nos hizo. Ok, entonces Él conoce nuestras debilidades, Él sabe nuestra debilidad. Nuestro pecado verdadero, nuestro error verdadero, es cuando negamos eso, cuando decimos, no, el Señor no me va a perdonar, no, el Señor no me va a acoger, no, yo ya estoy rechazado. Entonces ahí sí hay problema, ahí sí hay problema. ¿Cómo tú definirías a Jesús Rock? Ok, qué bueno. Mira, yo definiría a Jesús Rock como una fiesta, una, una fiesta locamente divertida, positiva y, y fructífera. Porque amén de recaudar fondos materiales, que sí, que se recaudan, pero que nunca son, digamos, como para eliminar la pobreza, Ujú. sí deja un legado de bondad, un legado de visibilización de obras que necesitan ser visibilizadas, deja un legado en nuestros corazones, porque nadie sale de ahí igual, sino que todo el mundo sale de ahí tocado, identificado con hacer las cosas mejor y alegre, porque es una fiesta. O sea, desde que llegamos ahí vamos a compartir con gente maravillosa, a gozarnos música buena, a, a comprarnos cosas que queremos, o sea, de artículos de fe maravillosos que uno dice, qué bueno que vine aquí, qué bueno que me toqué con esto. Entonces, digamos, es un encuentro entre tantos de nosotros que estamos ahí en nuestra casita, que estamos ahí en nuestra parroquia y que necesitamos tener un espacio donde ver un poco más allá, donde salir un poco más allá, donde encontrarnos con más gente como nosotros. Entonces, un punto de encuentro riquísimo en toda esa experiencia. ¿Cómo te sientes tú? Como dice San Pablo a veces, pero ya con conciencia de pecado y todo. eh, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Ujú. Eh, ¿cómo,
¿cómo lo implementas tú sintiéndote amado dentro de la iglesia? Y ojo, no sé ni por qué estoy preguntando, hice esa pregunta, pero me salió a hacer la pregunta. Sí. ¿Cómo tú vives esta, así de San Pablo? Esta palabra. Mira, mi apellido es Paulino. Y te juro que no la había pensado ni siquiera para venir para acá esta pregunta. Sí, no una diosidencia. Mira, te decía que mi apellido es Paulino y esa es una de las cosas que descubrí en la iglesia. Ah, este apellido, este apellido. Y los paulinos son los que siguen a Pablo, ¿no? Los paulinos. Entonces, siempre me he identificado con Pablo, porque Pablo, como me tocó a mí, pues era un pecador fuerte y el Señor lo tocó y no solamente que lo tocó, sino que le encargó una misión de sal a misionar. Y eso es lo que hemos hecho dentro de nuestro grupo. Salir a misionar. O sea, nosotros nunca nos quedamos quietos, sino que salimos a otra parroquia a buscar necesidades, a llenar vacíos y a evangelizar siempre. Entonces, esa convicción de que somos paulinos, somos herederos de esa iglesia misionera, imperfecta pero misionera, imperfecta con sus vulnerabilidades y debilidades, pero misionera, tenaz, perseverante, amante de Cristo y con la mirada en Cristo, es lo que nos da siempre el estímulo para seguir adelante. Caemos, sí caemos. En la iglesia cae gente, claro que cae gente, pero no ponemos nuestra mirada en los que caemos, sino en Cristo, que es el que nos salva. Entonces, miramos hacia adelante y yo he sentido ese acompañamiento también de San Pablo en esa misión, en la de decir, oye, como ha dicho San Pablo muchas veces, decía, he naufragado tantas veces, me han lapidado, me han dado tantas veces, incluso muere martirizado, sí, pero al final, ¿qué dijo? Dijo, he corrido bien. He corrido bien mi carrera. Y esa es mi aspiración también. Que al final de mis días, cuando yo termine este estadio en la tierra, yo pueda decir y mirar hacia atrás y decir, bueno, mira, yo hice lo que tenía que hacer. Yo fui a donde yo tenía que ir. Yo hablé de ti cuando yo tenía que hablar de ti. Y yo di ejemplo de ti. Y eso es lo que me llevo. Decía un sacerdote, el padre Massa, Manuel Massa, jesuita, decía que él le tocó dar la extrema unción a una persona en su lecho de muerte y que esa persona en su lecho de muerte le dijo, Manuel, aquí en mi lecho de muerte me doy cuenta que lo único que me llevo es lo que le di a los demás. Lo único que me llevo es lo que le di a los demás. Y le dijo al padre Manuel, no lo entiendas tarde, Manuel. No lo entiendas tarde. Porque nosotros perdemos nuestra vida en muchas cosas y no aprovechamos el tiempo entendiendo que tenemos que labrar el camino para recoger los frutos en el cielo. Entonces, eso es todo lo que me impulsa, ¿no? ¿Cuánto cuesta el festival? No importa. Cueste lo que cueste. Eso está bien gastado. Eso está bien gastado porque es para ayudar a muchas almas. Y ya. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y no se pueden perder Jesús Rock este 4 de julio a las 5 de la tarde en el Colegio Calazán. Adquiera sus boletas en Tix.do. Tix.do. Adquiera sus boletas y ahí se encontrará con diferentes artistas. Pero la sorpresa viva es Cristo. Así es, Así exactamente. Que no se lo pierda, que nos veremos por allá también. Estaré por allá. Y si tú tuvieras que decir una frase para que la sociedad dominicana se encuentre con Cristo, ¿cuál sería? No perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo. Es urgente encontrarse con Cristo. Yo le comentaba a mi esposa eso anoche. Yo le decía, toda esta situación, el tránsito, la delincuencia, la pobreza, no es otra cosa más que fruto de la ignorancia de no encontrarnos con Cristo. Si entendiéramos eso,
Entonces fuéramos menos egoístas, fuéramos menos violentos, fuéramos más pacientes, más solidarios, más empáticos, más educados. Entonces no podemos perder más tiempo. Hay que encontrarse con Cristo. Paulino, gracias por aceptar la invitación. Ha sido un honor tenerte, conocerte, saber tu historia, pero sobre todo la misión también que llevas dentro de nuestra iglesia y el ministerio también que llevas y la ayuda también que hace también el evento. Para muchos jóvenes, que ojalá que el que lo tenga en duda todavía de ir, vaya, para que de verdad pueda ver que Dios no es indiferente a su sufrimiento, sino que quiere que le abras el corazón para que te dejes amar. Uno vive mendigando amor en el mundo para que nos quieran y Dios loco por amarnos. Sí. Se desvive Dios que te quiere amar a ti, que a mí me quiere amar y que a veces yo no lo quiero. Dios te quiere amar, no te resistas al amor. Es el único amor que no queremos resistir. Así es. Así que nos vemos en una próxima. Denle like, compartan, suscríbanse al canal. Suscríbanse, por favor. Y veremos qué trae el próximo encuentro. Nos vemos en una próxima. Gracias. Un abrazo.